Bendiciones, amados, buenas noches. Este sábado estamos contentos de poder estar a través de esta plataforma con el único propósito de edificar corazones, de edificar nuestras vidas por su preciosa palabra del Señor. Quiero siempre recordarle nuestras transmisiones online lunes y jueves y sábados a las 8 de la noche. Estamos transmitiendo a través del Facebook, a través de YouTube y a través de Spotify. Así que puede encontrarnos en esas aplicaciones. Quiero recordarles siempre los viernes a las 8 de la noche estamos en la ciudad de Davie, aquí en el condado de Broward, Fort Lauderdale, y estamos contentos de poder estar en nuestros servicios de forma presencial, y los domingos a las 2 de la tarde nos reunimos y esperamos que estés con toda tu familia. Oremos al Señor, pidémosle que el Señor nos hable esta noche y que podamos ser aquellos que ponen por obra su bendita palabra. Gracias, Señor, en esta hermosa noche. Es una bendición de nuevo estar a través de este medio, mi Señor, y poder llegar a vidas, corazones, hogares, familias, matrimonios. Es una bendición el poder poner tu palabra. Te ruego que nos hables y que esta palabra pueda llegar a edificar nuestras vidas y pueda llegar a transformar nuestros corazones, mi Señor, para ser como tú, mi Señor. Gracias porque tu palabra nos puede formar, Señor. Tu palabra es vida para nosotros, mi Señor. Gracias porque la has dejado cercana a nuestra vida, a nuestro corazón. Cada problema, cada situación difícil que alguien se encuentre en este momento, yo te ruego que intervengas de forma favorable. Apelamos a tu bondad, a tu misericordia, Señor. Sé que eres un Dios misericordioso y amoroso, mi Señor, y que los planes que tienes son planes de bien para cada uno de aquellos que claman tu nombre, mi Señor. Gracias a aquellos que están alejados, que se acerquen, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, el hablar acerca de este tema para mí siempre es una bendición. Los sobrevivientes, un tema que hemos venido hablando ya por algunas semanas. Por ahí nos detuvimos un momento y dijimos que hablamos acerca de este sobreviviente, un sobreviviente llamado Job, un sobreviviente llamado Elías, un sobreviviente llamado David. Así que hoy vamos a estudiar este sobreviviente, este hombre de Dios llamado Daniel. Un hombre que la Biblia se refiere a él como un hombre con una revelación impresionante. En el tiempo que Daniel vivía, era un tiempo difícil. Ellos eran cautivos en Babilonia, y junto con esos jóvenes que llevaron cautivos iba Daniel y sus amigos. Solo para recordarles este tema de los sobrevivientes, hay una base en Isaías capítulo 1, verso 9, y ahí se menciona unos sobrevivientes y tiene como referencia Sodoma y Gomorra, dando a entender de que en ese lugar, a pesar de lo que estaban viviendo, hubieron sobrevivientes. Ahora, el libro de Joel también nos narra que podemos ser supervivientes cuando nosotros entramos a Sion, capítulo 2, verso 32 del profeta Joel. Se refiere a que en esa atmósfera de Sion, en ese mover, nosotros podemos entrar y podemos ser supervivientes, sobrevivientes. ¿Sobrevivientes de qué? Bueno, siempre pasamos por alguna situación en nuestra vida, algún de orden familiar, económico o enfermedad. Pero la Biblia nos da luz a través de su palabra y nos da el ejemplo de estos hombres de Dios, cómo pudieron sobrevivir cuando se enfrentaron a desafíos. Bien, es interesante, y yo no quiero dejar de mencionar este verso en Ezequiel 14:14, porque el profeta menciona, dice, si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia, ellos librarán solo sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Es interesante que aparecen estos tres nombres en un mismo verso. Me parece que es el único verso en toda la Biblia
que aparecen estos tres hombres de Dios en un solo verso. Y se refiere a ellos que ellos se salvarían sus propias vidas, y lo declara el Señor. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de la vida de Daniel, porque Daniel, un hombre que se le llama, es un profeta, fue un profeta de Dios, pero que todos sabemos que en algún momento, por esas injusticias, él no está dispuesto a inclinarse a esa estatua. Y Daniel, el gobernante de turno, lo envía ahí al foso de los leones. Pero ahí el Señor lo libra, envía su ángel y le permite que él pueda sobrevivir en un foso de los leones. Un lugar donde estos leones eran hambrientos porque no se les permitía comer a estos leones por mucho tiempo. Y ahí los enviaban de alguna manera a aquellos que eran enemigos de Babilonia para que ellos perecieran en esos fosos. Ahora, Daniel fue uno de esos que pudo sobrevivir. Se imagina usted en un foso donde están leones hambrientos. Veamos, porque Daniel, en primer lugar, si puedo resaltar algunas cosas de Daniel, que creo que son muchas. Esto en 30 minutos es imposible resaltar todo, pero enumeremos algunos. Por ejemplo, Daniel dio testimonio de su fe. A pesar de los edictos, a pesar de la presión del tiempo donde ellos eran cautivos, ahí Daniel se mantuvo dando testimonio de su fe. Bueno, Daniel aparece en el tiempo de Nabucodonosor, cuando Daniel revela un sueño. En el tiempo de Belsasar también aparece una mano que aparece con un mensaje, y Daniel le revela ese sueño. En el tiempo del rey Darío también aparece Daniel, donde cabe resaltar que dice la escritura que oraba 3 veces al día. También en el tiempo del rey de Ciro. Así que Daniel lo podemos ver, a pesar de que cambiaban estos gobernantes en cada cierto tiempo, venía uno, venía otro, venía el siguiente, y Daniel permanecía, y le consultaban porque entendían que Dios le hablaba a este joven, y de pronto, por supuesto, llegaron los años en Daniel. Veamos algunas cosas que son bien interesantes y que nos van a dar unos principios que nos van a servir cómo poder ser sobrevivientes a la manera de quién, de Daniel. Eh, bueno, ya dijimos el primero, daba testimonio de su fe. Inclusive él dijo, pruébenos, si quieren probarnos, y con la comida, dijo, ellos no se contaminaron, lo propusieron en su corazón, no contaminarse con la comida del rey. Era un hombre valeroso, valiente, que mantenía su fe intacta. Y estas son cosas dignas que nosotros debemos de asimilar y de tomarlas. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces había un edicto que nadie podía orar a otros dioses, que nadie podía inclinarse a otros dioses, nadie podía presentar una petición a alguien que no fuera el rey que estaba en ese tiempo. Miren qué interesante. Y se dan cuenta que Daniel hizo todo lo contrario, mantuvo su fe intacta, y descubrieron que él oraba 3 veces al día. Y interesante, porque dice el verso 10 que daba gracias al Señor. Entonces, si oraba 3 veces al día, entendemos que hacía una oración en la mañana, oración en la tarde y una oración en la noche. Entonces veamos estas 3 oraciones, ¿qué significan? Porque aquí aparecen algunos principios que creo que nos van a servir mucho para poder seguir el ejemplo de este hombre de Dios llamado Daniel. En el verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Hay algo que me resalta aquí, es que no solamente oraba a Daniel, sino que también le suplicaba al Señor. Me parece que es otro nivel de oración. Me parece que es un nivel que va más allá de orar
porque oramos con el entendimiento, como cuando damos gracias a Dios por los alimentos, oramos con el entendimiento. Pero aquí hay una oración que va más allá del entendimiento y es una comunión en súplica. Es una grada más. Aquellos que están dispuestos a suplicar al Señor, no cabe duda que el Señor contesta. Aquellos que estamos dispuestos a no solamente orar con el entendimiento, sino tener una actitud de súplica, de ruego, no cabe duda que el Señor respalda y ve nuestro corazón y ve la intención de nuestra alma y ahí envía el Señor la respuesta y viene a nuestro rescate para que podamos ser esos sobrevivientes. En el verso 12, se llegaron luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. No es confirmado edicto que cualquiera que pidiera a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces, eh, descubren que no se inclinaba, que no pedía a los dioses que tenían ellos. Y bueno, aparece aquí la sentencia, pero la sentencia fue que lo enviaron al foso de los leones. Pero es maravilloso saber que en el verso 20 dice, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, otro principio acá que podemos aprender de este sobreviviente, de este hombre llamado Daniel, es que guardaba su testimonio. Dice la palabra que tenía comunión con el Señor, que oraba y suplicaba al Señor, pero también leemos que servía al Señor, porque aquí le dice, cuando lo llevan al foso, el rey pensó que iba a ser devorado Daniel, y le habla y le grita y le dice, el Dios que sirves con perseverancia. Entonces, eh, aprendamos a servir a Dios, pero ¿de qué manera? Con perseverancia. No sé si estás sirviendo al Señor. Si lo has dejado de servir, si has dejado de servir, es el momento de que puedas tomar tu privilegio, esa hermosa bendición de servir a un Dios, porque a la manera de Daniel, Daniel, ¿cómo pudo sobrevivir en un foso de los leones? Recordemos que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente y algunas veces con solamente los rugidos hay gente que ya se temoriza y no avanza en su vida y deja de buscar a Dios. Posiblemente lo que estás viviendo, esos son rugidos del enemigo que ha venido a quererte atemorizar. Pero aquí Daniel está experimentando algo que nadie más lo había experimentado, pero que tenía algo diferente. Daniel era un hombre que servía con perseverancia. Por lo tanto, no dejes de servir al Señor en la gracia que Dios te ha dado, en el talento, como una vasija como algo precioso que el Señor quiere hacer con tu vida. Al final el Señor, cuando le dijo a Israel, quiero que salgas de Egipto para que me hagas fiesta y me sirvas. Entonces hay una bendición de servir a Dios. Daniel le servía con perseverancia. Qué bonito es ver gente que los años han llegado, eh, de pronto cambian la piel, pero no han dejado de servir al Señor, no importa la edad, siempre va a haber una oportunidad para que tú puedas servir al Señor. En el verso 21, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Verso 22, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces, mire, la oración cierra la boca de los leones. Qué tremendo esto. La oración cierra boca de los leones. Qué maravilloso que el ángel le cerró la boca a esos leones y Daniel pudo ser un sobreviviente en ese foso de los leones. ¿Cuántas personas antes de Daniel o después cayeron en ese foso y no sobrevivieron? Pero Daniel era distinto. Daniel tenía cualidades que son dignas de resaltar.
por supuesto, cualidades que el Señor se las había dado. Le servía a Dios con perseverancia, oraba al Señor. Qué maravilloso esto, porque dice el verso 20, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Verso 21, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Entonces, estos versos están aquí porque me llamaron la atención, porque veo a un hombre que está no solamente orando, ya hemos visto que también suplicaba al Señor, pero dice que confesaba el pueblo, el pecado del pueblo de Israel. Entonces, eran cautivos en Babilonia, pero veo a un hombre muy interesado que él eh, do- creo que está diciendo, el pueblo ha pecado, pero yo voy a confesar el pecado por ellos. Eso se le llama como un levirato. Aquí hay una intercesión, pero qué interesante. No preocupado o ocupado por su pecado de confesarlo, sino que él confesaba pecados que no eran de él. Confesaba pecados que eran del pueblo. Quizás alguien podría decir, pero si tú no los cometiste los pecados, fueron tus padres, fueron tus descendientes, no tienes nada que ver. Sin embargo, mírele el corazón que tenía Daniel, que él decía, Señor, yo voy a confesar los pecados por ellos. Yo sé que te han ofendido, yo sé que te han fallado, porque fueron llevados cautivos por su desobediencia, por los babilónicos. Pero Daniel, en ese momento, él dice, si ellos no te lo han pedido, yo te lo voy a pedir. Si ellos no te han pedido perdón, yo voy a pedir perdón por ellos. Qué precioso esto. Oraba por su pueblo, intercedía por su pueblo. Mire, algunas veces nos va a tocar hacer esto, pedir perdón por nuestra familia, por nuestra generación, por nuestros hijos, aunque no seamos nosotros los directos que hayamos cometido esa falta, pero Dios va a ver la actitud, Dios va a ver esa actitud de poder pensar en los demás también, no solamente en uno mismo. Y aquí Daniel no está pensando en él, está pensando en otros y está intercediendo por sus vidas. Qué valioso es esto. Cómo esto me llena a mí de gozo porque qué cualidades tenía Daniel más preciosas. Pero también ya leímos que oraba 3 veces al día. Entonces, veamos estas 3 tiempos de oración. La oración del amanecer. Cuando leímos en esos versos que oraba 3 veces al día y decía que daba gracias al Señor, los rabinos dicen que esa oración de la mañana en Israel nace cuando Abraham sale por la mañana a presentar a su hijo, y eso está en Génesis capítulo 19, verso 27. Entonces la oración de la mañana es una oración donde a mí me permite dar gracias a Dios por un nuevo día. Dar gracias a Dios porque amanecimos, dar gracias a Dios porque cuántas personas no pudieron amanecer, cuántas personas durante la noche le sucedió algo. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad, un nuevo día. Es la oración donde uno puede entregar, porque Abraham en la mañana fue cuando fue a entregar a Isaac. Es la oración de entrega, esa es la oración donde ese día nosotros nos levantamos y le decimos, Señor, este día te lo entrego a ti, que sea un día que te agrade, que mi vida sea un día, de entrega. Esta mañana es una mañana para darte gracias, es una mañana para proclamar bendiciones por aquellas cosas o personas que están cerca de nosotros. Son bendiciones tempranas sobre aquellas cosas o personas que tú deseas bendecir. Esa es la oración de la mañana. Qué maravilloso es levantarnos y darle gracias al Señor y bendecir aquellas cosas que están cerca, aquellas personas, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu familia, tus bienes, tu trabajo, en los negocios, la iglesia, aquello que está cerca de ti, que tú puedes bendecir. Qué maravilloso. Y sobre todo estar agradecido, porque cuando uno es agradecido, emocionalmente uno es feliz cuando uno es agradecido, porque no está tan preocupado por lo que no tiene, sino que está agradecido por lo que Dios le ha dado y que podemos
Podemos evitar enfermedades como el estrés, porque cuando la gente es agradecida no cae en esa ansiedad de querer más y más y más, sino que sabe que a su tiempo el Señor se lo va a dar y que Dios quiere igual bendecirnos y que hay una promesa para nosotros, pero que lo primero que Dios está pidiendo de nosotros es agradecimiento. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando tomó esos panes y esos peces de aquel niño después de 3 días que no podían comer? Bueno, lo que hizo fue darle gracias al Padre. Entonces, mire, cuando agradecemos suceden milagros, suceden cosas maravillosas. Filipenses 4:6 nos dice que no se preocupen por nada, bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿Qué significa? Que vamos a estar tan agradecidos por lo que el Señor va a hacer. Vamos a darle gracias al Señor por su respuesta. Y así Dios les dará su paz. Cuando somos agradecidos, tenemos paz, no hay estrés, no hay ansiedad. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza, mire, a comprender, pero que protege ¿qué? El corazón, lo guarda el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. La oración de la tarde. La oración de la tarde en el hebreo es la palabra minyá. Esta oración se cree que estaba entre las 12 del día, del mediodía y las 3 de la tarde. Entonces podemos hablar mucho acerca de esta oración de la tarde. Génesis 24:63 dice que había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Entonces aquí vemos cómo Isaac sale por la tarde a orar. La oración de la tarde para los israelitas era la hora de los sacrificios, era el tiempo de presentar ofrendas, era el tiempo de tener comunión con Dios, es el tiempo de presentar peticiones, es el tiempo de los milagros, es el tiempo de la sanidad, es el tiempo de lo sobrenatural. Yo no estoy diciendo que no podemos orar en otras horas del día, lo que trato de decir es que veamos el ejemplo de Daniel, cómo pudo sobrevivir en ese foso de los leones. Ya vimos su testimonio, ya vimos que oraba y suplicaba, ya vimos que ese hombre servía a Dios de forma, era perseverante en el servicio al Señor, pero que también era un hombre que oraba y se ocupaba de tener comunión con el Señor. La oración de la mañana es una oración de gratitud, de bendecir de forma temprana lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero también la oración de la tarde es el tiempo de ver los milagros, la hora de la ofrenda, de lo sobrenatural. A esa hora, en 1 Reyes 18:36, Elías dice que hizo descender fuego del cielo. ¿Cuándo fue eso? En la hora de la tarde. Entonces, a la hora de la tarde aparece aquí, dice, en la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, es fe, Isaac, promesa, y de Israel, bendición, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Este verso es precioso porque a la oración de la tarde, que es la oración cuando se presentan las ofrendas, la hora del sacrificio, la hora de lo sobrenatural, vemos que a esa hora Elías menciona y dice, Dios de Abraham. ¿Abraham qué? Actuemos con fe, creyéndole al Señor, pidámosle al Señor. Ese Dios de Isaac, Isaac es que el de la promesa. Sabemos que has prometido cosas para tu pueblo, Señor. Y después dice, y de Israel, que representa ¿qué? Esa bendición que tiene para nosotros porque somos el Israel de Dios. Se está refiriendo aquí a Jacob, porque se le presenta ese nombre como Israel. ¿Y qué es lo que buscaba Jacob? La bendición. Entonces, fe más promesa nos va a dar ¿qué? Bendición. Si yo tengo fe y le creo a su promesa, bendición. Esa es la oración de la tarde. Hay otros versos, quizás podemos estudiar para profundizar un poquito más en esta oración de la tarde. En algún momento Pedro también, a la hora de la tarde, aquel cojo fue sanado, fue levantado. Era la oración de la tarde. Qué maravilloso que Dios actúa cuando ve nuestra actitud, lo que nosotros podemos decirle, Señor, yo te creo esta tarde, yo creo a tu promesa, yo creo, Señor, que tienes una bendición para nosotros. Eso es lo que creía Daniel. Pero también la oración, esta oración de la noche en el hebreo es arbid. Esta oración representa el reposo,
el dormir, el pasar la noche. Esta oración es lo que nos conecta con el cielo. Mientras estamos en esa noche, en el dormir, ahí podemos tener experiencias con Dios y eso nos conecta para poder tener sueños en Dios, que podemos reposar, que podemos descansar, que podemos tener paz. Qué maravilloso a esa hora de la noche, donde está la quietud, donde en ese momento dice el Señor, conéctate conmigo. ¿Quién se conectó con Él a esa hora de la noche? Bueno, Jacob. Dice la Escritura en Génesis 28:11, que llegó a cierto lugar, ahí, a la noche. Dice que el sol ya se había puesto y tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Y ahí entonces soñó y aquí es una escalera. Estoy en Génesis 28:11 al 12. Soñó con una escalera. La escalera que hace nos comunica, nos conecta. Una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ahí. Entonces, en la noche es cuando nos podemos conectar. En la noche es cuando se conecta la tierra. Qué maravilloso. La tierra con el cielo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Hay una conexión ahí con el Señor. Nos conecta a lo sobrenatural de Dios. Nos conecta para tener sueños de Dios. Y es por la noche cuando el salmista decía en el Salmo 4:8, en paz me acostaré, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Esa parte de en paz me acostaré es me voy a desintoxicar de todos los pensamientos negativos que tuve en el día y voy a aprender a descansar. Y cuando yo aprendo a entender la paz del Señor, el Señor empieza a darme sueños, sueños de Él, no los sueños de otro, tus propios sueños, porque así trabaja Dios, nos revela en la quietud, nos conecta para que podamos recibir lo sobrenatural de Dios. Son muchas las actitudes que tenía Daniel. He tratado de enumerar algunas, creo que no son todas, pero es interesante este hombre, cómo pudo ser un sobreviviente en el foso de los leones. Y nosotros vamos a recibir esta palabra en nuestra vida para que nosotros la podamos poner por obra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que a los justos le irá bien y hemos sido justificados por el Señor. Si te has alejado, es el tiempo que te acerques y seas de este grupo de los sobrevivientes. Si has estado lejos, si has dejado de servir al Señor, acércate al Señor, porque es el tiempo, un tiempo maravilloso que Dios nos ha dado para que dependamos más y totalmente de Él. Quiero orar por tu vida, por tu familia esta noche. Acompáñame, Padre. En esta noche te damos gracias por tu preciosa palabra. Hemos podido aprender de este hombre llamado Daniel, un hombre que tú le diste estas cualidades, mi Señor, porque todo lo que tenemos es por tu gracia. Pero es un ejemplo para nuestra vida, mi Señor. Yo te ruego, mi Dios eterno, que nuestro testimonio, nuestra fe se mantenga viva, Señor. Que aprendamos a tener tiempos de comunión, de súplica contigo. Que podamos seguirte sirviendo al Señor, Dios amado. Que podamos tener ese tiempo de comunión, de gratitud, de bendición. El tiempo de lo sobrenatural. El tiempo de la conexión, de conectarnos. Con la tierra se conecta con el cielo, mi Señor. Qué maravilloso eres, mi Dios eterno. Gracias esta noche porque tu palabra nos habla y llega a lo profundo de nuestro ser y que podemos ser edificados por medio de la misma, Señor. Toma control de cada situación. Sé que tu mano derecha está a favor de nosotros, está a favor de tus hijos, de toda situación, mi Señor. No importa el desierto, no importa las tempestades, Señor, no importan los vientos, vamos a prevalecer y no vamos a desmayar, Señor. Seremos sobrevivientes, mi Señor, porque nos vamos a meter en esa atmósfera de Sión, Señor, y ahí seremos salvos. Ahí tú nos vas a dar tu auxilio y tu socorro, mi Señor. Gracias. Gracias, mi Señor, porque tu palabra dice que terminaremos dándote gracias, porque veremos un milagro para nuestra vida, nuestras familias, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gracias. Recordándoles, no olvide estar con nosotros lunes, jueves y sábado, 8 de la noche. Estamos abordando temas de escatología, temas devocionales, del matrimonio, de la familia.
doctrinales. Así que conéctate con nosotros a través de estas plataformas en Facebook, en YouTube y Spotify, lunes, jueves y sábado a las 8 de la noche y los viernes de forma presencial en la ciudad de Davie a las 8 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Estamos ahí en la ciudad de Davie. Hay un lugar para tu familia. Yo soy el pastor Roberto Figueroa. Que el Señor les bendiga.